Muy buenos días para todos. Les damos la cordial bienvenida a la celebración de la Eucaristía hoy 27 de octubre de 2020, siendo las 8:30 en punto. Agradecemos a Dios nuestro Señor todos sus beneficios y sobre todo la grandeza de la revelación de su amor en este sacramento admirable. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Para celebrar con dignidad estos santos misterios, pidamos de todo corazón el perdón que necesitamos. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que en cada una de las iglesias que peregrinan en el mundo manifiestas a la iglesia una, santa, católica y apostólica, concede benigno a tu grey permanecer tan unida a su pastor y por la Eucaristía y el Evangelio ser congregada en el Espíritu Santo de tal manera que pueda representar dignamente la universalidad de tu pueblo y llegar a ser en el mundo signo e instrumento de la presencia de Cristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sean sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. En este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Es una palabra que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien.
Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios o a qué lo voy a comparar? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo árbol, y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿a qué les voy a comparar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta cuando todo fermentó. Palabra del Señor. La gracia extraordinaria que nos hace Dios nuestro Señor cuando pone en nuestros corazones el deseo de celebrar la Eucaristía con frecuencia, de escuchar su palabra todos los días, de estar atentos a la vida espiritual, a nuestra vida cristiana, es una gracia que nunca terminaremos de agradecer, porque mucha gente no siente nada, mucha gente no se interesa. Mucha gente más bien piensa en otras cosas y nos señala como aburridos y aburridores, pero no es así. Fíjense que nuestro Señor está cumpliendo en ustedes la palabra que el Evangelio de hoy nos ha mostrado, porque el granito con el que comenzó su fe, que quizá no conocemos, es el bautismo por una parte ciertamente, pero también y sobre todo la predicación de la palabra, desde cuando comenzó y cuando ustedes comenzaron a reaccionar frente a esa palabra. Eso no tiene hora ni fecha. Ese granito inicial se está volviendo un arbolito y como dice el Señor, vendrán los pájaros a anidar en sus ramas. O sea, ustedes tendrán la fuerza para comunicar estos misterios a otros. Los que no disfrutan escuchando la palabra de Dios todos los días o con frecuencia, nunca sentirán eso, nunca sentirán ni siquiera el fuego interior para decir: solo mantener la fe católica vale la pena en este mundo en el que estamos, en el que parece que las fuerzas del mal, desencadenadas todas, llevan ya delanteras impresionantes. Pero si nosotros permanecemos y perseveramos en la fe, seguramente podremos ayudar a muchos. Claro, como el Señor nos lo anuncia, también con cruces. Y lo que ocurre cuando se siembra en sus corazones la palabra es lo que ocurre cuando una buena mujer mezcla la levadura con la harina, que si lo hace bien, en el momento oportuno, comienza a crecer. Sí, ustedes están creciendo, pero además el reino de Dios es eso. El reino de Dios es que esta palabra con la que nosotros vamos creciendo sin darnos cuenta, también fermenta el mundo entero. Y entonces no sabemos ahora si el horno de las persecuciones,
de los insultos, de los malos tratos, de los que no creen, va a estar encendido demasiado intensamente. Pero lo que sí sabemos es que el mundo va a crecer cuando los cristianos, es decir, cuando nosotros crezcamos. Creciendo en la fe, no solo crezco yo, también el mundo a mi alrededor, el mundo en el que estoy, va creciendo y se va haciendo más bonito. La primera lectura deberían repasarla con mucha frecuencia en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Nos explica lo que es el matrimonio cristiano. Y no lo explica precisamente por las primeras frases, sino por las últimas. El matrimonio como sacramento es un modelo que solamente tiene ideales en la entrega de Cristo y de la Iglesia, en la entrega mutua de Cristo y de la Iglesia. Eso es lo que dice el texto. El texto sagrado dice que el matrimonio es un gran misterio. Así dicen las últimas frases. Esto es un gran misterio, es decir, un gran sacramento. La unión del hombre y la mujer es un gran misterio. Y yo lo refiero, dice Pablo, a Cristo y a la Iglesia. De tal manera que para entender las primeras frases, que unos leen solo en lo que le toca a la mujer y otros leen solo en lo que le toca al marido, hay que entender la relación de Cristo y de la Iglesia en ese misterio que Él vino a instaurar en el mundo, la nueva y eterna alianza. Ustedes en la Santa Misa lo oyen todos los días. Este es el cáliz de mi sangre, de la alianza nueva y eterna. Esa es la relación de Cristo y de la Iglesia, y ese es el modelo, o el molde si lo prefieren, en el que tienen que tomar forma el marido y la esposa cristianos, como Cristo y como la Iglesia. Puede ser que la Iglesia sea sumisa a Cristo, pero eso no quiere decir que le tocó la parte más dura, porque a Cristo le toca morir por la Iglesia. Y cuando los maridos no mueren por sus esposas, todo se acaba. Cuando los maridos mueren por sí mismos, mueren y sacrifican en el ara de su propio egoísmo a todo el mundo, primero a su esposa, luego a sus hijos, y son los reyes o principitos del hogar, ahí se acaba todo. La tarea que tienen ellos es de parecerse a Cristo, que no se guarda nada para sí mismo, que no humilla, no contesta, no maltrata, no hace daños, sino que todo lo entrega, todo lo vuelve don, y Él mismo se entrega por la Iglesia. Pero por supuesto que a esa entrega, en el misterio de la alianza, corresponde el sí generoso de la esposa, es decir, de la Iglesia, como dice allí, sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida, que es la esposa de la alianza, y la entrega total de la esposa al esposo adquiere sí la forma de la obediencia, lo dice Pablo allí. Pero ¿quién dijo que al marido no le toca obedecer como Cristo en la cruz? Es que ese es el acto más sublime de obediencia que hay en la historia, el de Cristo, que por obediencia se crucificó por nosotros. Así que este texto no puede ser leído a la ligera, ni podemos caer en las trampas y falacias de algunos comentadores bíblicos muy baratos que pululan hoy en día en el protestantismo y en el catolicismo, que tildan a San Pablo de machista o de misógino, lo cual es absoluta falsedad. Si contemplamos con los ojos de Pablo el misterio de la alianza, en el que Cristo se entrega por su Iglesia, que a su vez se entrega respondiendo a la donación del Señor, entonces comprenderemos que aquí no se trata de exaltar o de humillar a uno o a otra, aquí se trata de que ambos alcancen los ideales que hacen que el matrimonio sea bonito.
Todo esto, por supuesto, necesita reflexión primero. Tenemos que pensarlo, meditarlo y tenemos que hacerlo mejor que podamos. Pero en segundo lugar, necesita decisiones, quererlo. Si hay algo que nos enseña la esposa a todos nosotros y en cualquier matrimonio, es que en la iglesia todos, hombres y mujeres finalmente, tenemos que comportarnos como esposa de Cristo. Si aprendemos a eso, si aprendemos a dejarnos cubrir por el amor del Señor, si aprendemos a recibir el amor de Cristo y a ser fecundos como buena esposa, como esposa fiel, si de Él recibimos la verdadera instrucción, la verdadera guía, entonces también aprenderemos a ser buenos sacerdotes, o a ser buenas religiosas, o a ser buenos esposos y esposas en sus casas. Bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, Bendito seas, Señor Dios de la universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. el Maestro Recibimos a tu nos generosidad y ahora te mandó, presentamos. Él será para donde hay nosotros guerra que haya paz, donde hay odio que haya amor. Oh Padre nuestro, Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Con humildad y sinceridad repartidos, desayunamos. Así Señor, lávame de mi culpa y purifícame de mi pecado. a vivir en unidad, nos congregue con su amor en feliz eternidad. Oh Padre nuestro. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar, Señor, el memorial de la inmensa caridad de tu Hijo, te suplicamos que por el ministerio de tu Iglesia, los frutos de su obra salvadora sirvan para la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque la sangre de tu Hijo, por la sangre de tu Hijo y por la fuerza del Espíritu, quisiste congregar de nuevo junto a ti, en la unidad, a los hijos disgregados por culpa del pecado, para que la Iglesia, pueblo reunido por la unidad de la Trinidad para alabanza de tu infinita sabiduría, fuera conocida como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana,
Hosanna, Hosanna, los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de fe y con la alegría propia que nos da el saber cuánto nos ama el Señor, digámosle al Padre:
la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mira que estoy a la puerta llamando, dice el Señor. Si uno oye y me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Quienes nos siguen por las redes, hagan ahora su comunión espiritual. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Oremos. Que se llenen de vigor y perseveren hasta el fin en esta iglesia tuya, Señor, la integridad de la fe,
la santidad de las costumbres, la caridad fraterna y la piedad sincera. Y ya que la alimentas continuamente con tu palabra y con el cuerpo de tu Hijo, dirígela siempre con tus auxilios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Desde ya quisiera invitarlos para que no se pierdan mañana los coloquios espirituales a las 6:30 de la tarde. Mañana vamos a tratar de comentar el trocito sobre la oración que hay en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, dentro del Sermón de la Montaña. Y vamos a aprovechar para dar algunas precisiones muy prácticas sobre cómo llevar una vida de oración que sea satisfactoria en todos los casos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.